¿Cómo están, padres de familia? Nuevamente nos reunimos para trabajar una estrategia que es como el eje fundamental de las demás estrategias. Es el hecho de conectar y redirigir. Llama consigo a las demás estrategias que hemos venido conversando durante estos días y que nos ha permitido reunirnos. ¿Qué es conectar y redirigir? Empecemos primero por la conexión, explicando qué es conexión. La conexión se da desde los primeros meses, desde que son bebés. El hecho de la mamá de darle de lactar, al momento de darle de lactar, acariciarlo, tocarlo, mirarlo, no cantarle, se genera una conexión de por sí que permite que él pueda establecerse emocionalmente. El padre no está ajeno a esto. El padre también se conecta con este bebé desde los primeros meses, desde muy pequeño. Es el primer paso para desarrollar justamente esta disciplina efectiva. Consiste en conectar con él emocionalmente. Exacto. Conexión significa que damos a nuestros hijos atención, que los respetamos lo suficiente para escucharlos y que les transmitimos apoyo, nos guste o no su manera de comportarse. Y es que cuando los hijos se portan mal es donde necesitan mucho más conexión y que no equivale a permisividad, porque bueno, lo que normalmente hacemos cuando los pequeños se portan mal es tratarles de hacerle entender que lo que hacen es incorrecto, pero en ese momento el mensaje que queda en ellos es la incomprensión total. ¿No? Lo vamos a ver conforme vamos pasando el tema, vamos a ir viendo algunas cositas y dándoles a entender cómo funciona el cerebro, de tal manera que no es tanto darle reprenderlos, sino es un poquito conectar con ellos en ese momento. Parece extraño, ¿no? A mí también me pareció extraño cuando revisaba un poco esto de la conexión. El tener que conectar cuando justamente se ha portado mal es bastante complicado para uno como papá. Pero es que efectivamente Daniel Siegel menciona que cuando los hijos se portan mal es donde más necesitan conexión, ¿no? Es porque esto te va a ayudar a proponerle posteriormente de la conexión límites claros, coherentes, que les permitan entender cómo funciona todo. El tener la habilidad de conectar con ellos, lo que va a lograr es que justamente establezcamos conexiones cerebrales, ¿no? Gracias a los cuales van a detener estos impulsos que pueden ser agresivos y que van en contra de los demás y de los acuerdos establecidos, en la casa o en el hogar. Hay un libro que me gustaría recomendarlos que está dirigido para padres y que habla también de esta estrategia de conectar y redirigir. Bueno, hay muchas estrategias que te proponen ahí, pero la que a mí me interesó fue el conectar y redirigir, porque se enlaza con todas las estrategias que hemos trabajado durante estos días. Y ahí, por ejemplo, menciona esta costumbre de la sociedad de explicar o de manejar todo usando palabras y la lógica, ¿no? Pero cuando un niño tiene una situación de berrinche es imposible que ese niño entienda con lógica. En lugar de eso es como que establecer conexión con sus emociones. Así parezca absurdo, esto es bastante importante, porque en el momento que está con la rabieta, con la ira, con la cólera, en ningún momento te va a entender que no debe portarse así, simplemente va a seguir haciéndolo. Ahondando un poco más el tema de la conexión, es importante tomar en cuenta que el cerebro está dividido en dos partes para poder ya entrar a esta conexión. Él está dividido en el cerebro izquierdo y el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿sí? Y ambos tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el izquierdo trabaja el orden, la lógica, lo literal, lo lingüístico, lo lineal. Parece que al hemisferio izquierdo le gustará mucho la L, ¿no? Todo con L. Todo lo contrario al cerebro derecho. Es
holístico, ¿no? No verbal, envía y recibe señales que no nos permiten comunicarnos, o sea, el lenguaje no verbal lo entiende. Em, por ejemplo, capaz de ubicar las cosas en un contexto, ¿no? Tiende a tomar en cuenta las expresiones faciales, el contexto visual, el tono de voz, las posturas y los gestos, ¿no? Para llevar una vida equilibrada es necesario que los dos hemisferios actúen conjuntamente, o sea, de manera integrada. Y esto lo vamos a ver después. El cerebro determina en gran medida quiénes somos y qué hacemos y cómo el propio cerebro está moldeado en gran parte por las experiencias que ofrecemos. Recuerden que el cerebro del niño está en construcción, todavía no ha establecido, no ha regulado sus emociones y pues es como una casita que está todavía sin techo, ¿no? Y estas experiencias, este autocontrol, todo esto lo brindamos los papás o en todo caso los apoderados, ¿no? Si en todo caso no estuvieran presentes los papás, las personas que están cerca al niño y que se integran al niño. El cerebro cambia, eso es lo que la neurociencia ha descubierto últimamente, ¿no? No es que de nuestras experiencias vivamos eternamente, sino que el cerebro cambia en respuesta a nuestra manera de ejercer las cosas, de tomar decisiones, en fin. Les comento una experiencia que está citada justo en este libro que les comenté, que me parece muy importante que ustedes lo escuchen, ¿no? Para que sepan más o menos cómo debe integrarse un cerebro. Un día, hay una situación que menciona que un día Mariana recibió una llamada informándole de que su hijo de 2 años, Marco, se llama el niño, había sufrido un accidente con su niñera. Iba con una niñera en el carro y pues hubo un accidente. Marco se encontraba bien, el niño se encontraba bien, pero la niñera no. Había sido trasladada al hospital en ambulancia. Mariana, la mamá, cuando llegó, encontró a su hijo en llantos. El bombero trataba de tranquilizarlo, pero era inútil, ¿no? Se acercó ella, lo empezó a consolar. Cuando Marco dejó de llorar, contó a Mariana lo sucedido. Para esto quiero aclarar que Marco tenía 2 años, entonces el lenguaje del niño de 2 años solo lo entienden los padres, ¿no? Claro, la niñera. Entonces Marco le repetía una y otra vez la frase ia. Era una manera de llamar a Sofía, ia. Y el era cómo sonaba la sirena de la ambulancia, ¿no? En una situación así, muchos de nosotros, ¿qué haríamos? Trataríamos de que ya el bebé no recordara esta situación que para él pudo haber sido traumática, ¿no? Entonces simplemente que lo olvide y no mencionar el tema, ¿no? Pero Mariana no lo hizo así. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo posteriormente? El niño de un momento a otro estaba caminando y mencionó nuevamente la situación. Entonces Mariana le decía, le iba siguiendo conforme el niño recordaba. Mariana lo ayudaba a contar la historia una y otra vez, cada vez que el niño pues recordaba, ¿no? Le decía, sí, Sofía, ¿y tú tuvieron un accidente? Que sí, muy bien. Entonces Marco abría los brazos y los sacudía imitando lo que pasó Sofía. Sí, Sofía tuvo un ataque y empezó a sentirse mal y el niño en eso empezó. Entonces la mamá le decía, sí, efectivamente, exacto, Sofía la llevaron al hospital, pero ella ya está mejor. ¿Te acuerdas que fuimos a verla? Está bien, ¿verdad? Entonces le permitió a Marco contar cuantas veces él quería la historia. Mariana lo había ayudado a comprender lo que sucedió,
para que pudiera él enfrentarse a ello emocionalmente. Y es que lo que normalmente hacemos es guardar la situación, esconderla y que el niño no se vuelva a acordar de esto. Pero recuerden que el cerebro es mágico. Después, este tipo de experiencias traumáticas salen posteriormente, afloran posteriormente. Lo que hizo la mamá es la integración. Fue lo que desarrolló Mariana. Ayudó a que su cerebro derecho, su cerebro emocional, la parte emocional, que estaba todo un tsunami emocional, lo integró con el cerebro izquierdo. ¿Para qué? Para que él organice estos pensamientos, ¿no? Para que él lo pueda ver de manera lógica, comprenda lo que había sucedido, pero que se había encontrado ya una solución y que Sofía ya estaba mucho mejor. Entonces, le ayudó a relacionar sus emociones con la lógica y sobre todo la comprensión. Lo fue ayudando a ordenar estas experiencias y lo ayudó a experimentar con sus emociones y a interpretar sobre todo las señales no verbales, que es parte del hemisferio derecho. Asimismo, tenemos un cerebro superior y un cerebro inferior. Y esto quiero que los ayude a recordar lo que hablábamos del cerebro en la palma de la mano. Efectivamente, es esto mismo. El cerebro superior, vamos a empezar por el cerebro inferior, que es la parte que se ocupa de las funciones básicas, ¿no? La respiración, las funciones cardíacas, las reacciones innatas, los impulsos, y ahí también se encuentran las emociones fuertes, como la ira, ¿no? También ahí. Y en el cerebro, que es el cerebro inferior, vendría a ser el cerebro primitivo, ¿no? Ahí es donde se encuentra el parpadeo. Ojo, este cerebro inferior nos ayuda muchas veces y sobre todo cuando nos encontramos en un peligro. No nos vamos a poner a analizar las cosas cuando debemos actuar con el cerebro primitivo y huir cuando nos encontramos en peligro o cuando nuestros hijos se encuentran en peligro. ¿Y de qué trata el cerebro superior? Nos orienta hacia la conexión y las relaciones. Esta parte del cerebro se centra en la memoria, en tomar decisiones, se compone de la corteza cerebral, que es la parte prefrontal del cerebro, ¿no? Está justo detrás de la frente, es más evolucionado, ahí es donde desarrollas el pensamiento, la imaginación y la planificación, ahí es donde planificas. Entonces, miren, vemos que el cerebro está dividido en hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, cerebro superior y cerebro inferior. Y la idea es que puedan integrarse ser el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿no? Con el hemisferio izquierdo y el cerebro superior con el cerebro inferior, ¿no? Eh, Nosotros somos personas que deseamos ayudar a nuestros hijos a que tengan un cerebro más integrado, o sea, que puedan usar todo su cerebro de manera coordinada. Por ejemplo, queremos que estén integrados horizontalmente, ¿no? Hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, que para que su lógica del hemisferio izquierdo pueda trabajar bien con sus emociones del hemisferio derecho. También queremos que estén integrados verticalmente, que las partes situadas en el cerebro superior estén relacionadas con la parte inferior, que están relacionadas con el instinto, con la huida, con la respiración, con el miedo. Ahora, ¿cómo conectar? El conectar necesita que nuestras expresiones faciales sean empáticas, un tono maternal, no juzgar, no, en otras palabras, emplear tu cerebro derecho, o sea, tus emociones para conectarte con las emociones de tu hijo. Eso es conectar, comunicarte con él, llegar a sintonizar y contribuir a que se pueda equilibrar el cerebro del niño para así alcanzar un estado más integrado. Les comento una historia. María estaba con su esposo en la sala, ya los chicos habían
se habían ido a dormir cuando de repente aparece Pedro llorando, uno de los hijos, el menor, entra llorando y diciendo que no va a dormir, que no puede dormir, que está y lloroso y lloraba y no entendían los papás por qué de un momento a otro se había presentado Pedro, ¿no? Pedro se puso a llorar y lo que normalmente nosotros haríamos si viéramos a nuestro hijo que sale nuevamente de su cuarto y no va a dormir, pues al día siguiente tiene clases, lo primero que es que nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo empieza a trabajar y a decirle, ¿qué te pasa? No, es tarde y mañana tienes que ir al colegio, hay que despertarse. O sea, tu lógica empieza a funcionar y crees que, y él en ese momento, ¿qué hemisferio estará a flor de piel? Efectivamente, el hemisferio derecho. Y tú tratas de que él entienda tu hemisferio izquierdo. En la vida van a poder conectar, no se va a poder llevar a cabo la conexión. Entonces, ¿qué puedes hacer en ese caso? Tienes que apelar a tu hemisferio derecho y, por ejemplo, usar tus señales verbales. Acuérdate que el cerebro, el hemisferio derecho, siempre necesita este contacto físico, ¿no? Trata de acercarte, darle un pequeño abrazo, no de frente, sino irlo tocando, porque puede ser que él, como está emocionalmente activo, está en una tormenta emocional, tal vez no te reciba un abrazo directamente, pero sí tener contacto físico con él, ¿no? El hecho de colocarte a su altura es básico para la conexión. Tus expresiones faciales deben ser adecuadas y tu tono debe ser modulado, tranquilo, regulado. Tú también debes tratar de tener tu cerebro superior e inferior conectado totalmente, integrado tu cerebro hemisferio izquierdo y hemisferio derecho también, para poder ejecutar una disciplina. Si tú actúas con tu cerebro inferior, entonces definitivamente no vas a poder ejecutar ninguna disciplina, vas a actuar con la ira, con la molestia, y si quieres enfocarte y calmar la situación con tu hemisferio izquierdo, tampoco lo vas a lograr porque él está con el hemisferio derecho activo. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Reconectar. Como digo, contacto físico, contacto visual, cercanía, escúchalo, ¿no? Escúchalo, qué es lo que te tiene que decir. Entiendo que estés mal, entiendo, ¿me puedes explicar por qué estás triste? Quiero saber. Y cuando te lo diga, en este caso a María, Pedro le dijo que estaba muy triste porque ella no lo había llevado al parque ese día y que quería él ir al parque y ella no le había cumplido y se puso a llorar. Entonces la mamá, bueno, por X razones no lo había podido llevar al parque y lo que empezó fue la conexión. Se acercó, le agarró de la mano, vio que Pedro le aceptó cogerle de la mano, lo cogió, lo puso sobre sus piernas y le empezó a explicar, entiendo que estés molesto, comprendo y yo también estaría molesto si alguien me promete algo y no me cumple. Yo sé que estás molesto y te explico por qué no se dio. Lo haces de manera muy concisa, muy resumida, porque lo que quieres es que el niño se vaya a dormir. Y bueno, María tenía la intención de que Pedro fuera a dormir ya, porque si no, no se iba a levantar mañana, al día siguiente iba a ser un dilema. Entonces, lo que le dijo fue algo conciso y le dijo, bien, pero ahora, ¿te parece si esto lo hablamos mañana a la hora que te recojo? Conversamos y si podemos, yo te comunico para poder conversar sobre esta situación y podamos concretar un día para ir al parque, y esta vez sí se va a dar, sí se va a lograr, sí vamos a poder ir al parque, solamente que hoy tuve una dificultad, en fin. Dejas que el tema tenga un proceso siguiente, en una siguiente oportunidad.
no lo tomas en el momento porque no es oportuno, no es adecuado, aparte que el niño se quiere ir a dormir en este caso, ¿no? Pero es un poquito el conectar y como te das cuenta, de ahí viene la redirección. Una vez que ya lo ves, que está más calmado y que te escucha, ahí empieza la redirección. Ahí empiezas a dirigir la acción, lo que le va a ayudar a resolver esta situación, y esto le va a ayudar también a él a regular sus propias emociones, a tranquilizarse, a respirar. Es como un ejercicio que le ayuda a él a controlar su molestia, su ira, su enojo, ¿no? Entonces esto va a permitir redirigir la actitud y trabajarlo explicándole de manera lógica, ¿no? La situación, ¿no? Esto se los muestro en una imagen, ¿no? En lugar de ordenar y exigir, podría ser el conectar y redirigir. Por ejemplo, el ordenar. Mamá, tú nunca me dejas una nota por la noche, no aguanto los deberes. La respuesta común y corriente de un padre o de una madre es: ¿qué haces levantado? Vuelve a tu habitación y no quiero volverte a ver hasta mañana por la mañana. Pero esto lo único que va a lograr es total incomprensión o una rabieta del niño, una molestia, gritos, falta de respeto. Entonces no va a ayudar en nada, ¿no? Una explosión va a ser eso. En cambio podemos conectar y redirigir. Mamá, nunca me dejas una nota por la noche y no aguanto los deberes. A mí también me exasperan esas cosas. ¿Quieres que esta noche te deje una nota? Y se me ocurren unas cuantas ideas acerca de los deberes, pero ahora es tarde, así que ya seguiremos hablando mañana. Si se dan cuenta, la posición, el rostro, el tono de voz, la cercanía, ayuda mucho a que un niño se sienta conectado con su papá, con su mamá. Entonces es importante esto del conectar y redirigir. Ojo, esto tiene base neurológica. Entonces definitivamente sí nos puede ayudar a también nosotros conectarnos y redirigirnos nosotros mismos cuando nos encontramos con las emociones a flor de piel. Cuando los cerebros izquierdo y derecho están integrados, nosotros también podemos abordar una paternidad desde una posición racional, ¿no? La del cerebro izquierdo permite que nosotros podamos tomar decisiones importantes, resolver problemas o imponer límites. Y también desde una posición conectada emocionalmente, desde el cerebro derecho, en la que somos conscientes de las emociones, de los sentimientos, de nuestras emociones para poder responder afectuosamente a la de nuestros hijos, ¿no? Pero ahora mencionemos acerca del cerebro superior y el cerebro inferior. Como decíamos, el cerebro superior es la parte prefrontal, la que ayuda a regular las distintas emociones, nos ayuda a controlar, a tomar decisiones de forma calmada, ¿no? Y el cerebro inferior es la parte primitiva de nuestro cerebro, en donde nuestra amígdala, que es uno de los órganos del cerebro y que va muy relacionada con las emociones fuertes, este órgano está muy relacionado con las emociones fuertes, invade todo nuestro cerebro y lo que hace es no permitir que tú puedas ejecutar acciones razonadas, ¿no? La idea es que nosotros vayamos ayudando a que nuestro niño vaya construyendo su cerebro superior. Imagínense una casa recién construida, ¿no? Y que le falte el techo, le falta la parte superior. Ya, es igualito el cerebro del niño. Tiene toda la parte de la cocinita, la sala, todo lo que necesitan básico, las funciones básicas para comer, para dormir, pero falta el techo, ¿no? Falta el cubrir la casa. Y esa parte superior es la que nosotros como padres damos referentes como modelo y también damos estrategias a nuestros niños de cómo ejecutar y cómo desarrollar este cerebro superior. Ahora, ¿cómo sabemos que el cerebro superior de un niño funciona como debe de ser? Normalmente la conducta infantil, la conducta de un niño,
es el hecho de enojarse, molestarse cuando se encuentra con algo que él detiene, lo que él desea, o algo que niega lo que él requiere en ese momento. Cuando el cerebro superior funciona como es debido, el niño puede hacer una rabieta o puede gritar, pero si tú en ese momento estableces los límites y le dices, si tú sigues con esta actitud, no me gusta cómo te estás portando. Y si tú sigues con esta actitud, lamentablemente no podremos salir nuevamente a la tienda, porque esta actitud es bastante incómoda y me estás haciendo sentir mal, me siento triste, me siento enojada por lo que estás haciendo. Lamentablemente perderás la salida de mañana con tu compañera, no sé, María. Perderás este privilegio, perderás de ver televisión, lamentablemente, porque esas son las consecuencias más lógicas, ¿no? Si tú ves que el niño en ese momento controla la emoción de inmediato porque sabe que va a perder un privilegio, entonces ese niño, que normalmente es un niño de 8 años, ya tiene el cerebro superior desarrollado. Y es ahí donde tú tienes que aplicar los límites ya, establecer tus límites y plantear las consecuencias, ¿no? Para que él ya vaya estableciendo su conducta de acuerdo a las normas que han establecido en forma conjunta. Pero cuando un niño tiene el cerebro superior todavía no construido, que es un niño, es más, un niño de 8 años tampoco no lo tiene construido, pero puede utilizar su hemisferio izquierdo fácilmente, y esto lo ayuda a entrar a la lógica y decir, oh, si me sigo portando así, ya no voy a salir mañana con mi amiga o con mi amigo. Entonces, no. Se detiene de inmediato si este niño detiene de inmediato la conducta, es porque está usando correctamente su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo. O sea, ambos están conectados. Y ahí es donde podemos nosotros ya aplicar las limitaciones. Pero en el caso de un niño de 2, 3 años, donde es una rabieta total, que no entiende, simplemente está emocionalmente gritando, pataleando, ¿no? Entonces definitivamente ahí sí no vas a poder establecer ningún límite. Lo que vas a tener que hacer es el conectar y el redirigir. Ahí sí sería oportuno hacer esa conexión y el redireccionamiento, ¿no? Ahí sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque el niño está desconectado, ¿no? Desconectado. Ojo, tampoco no recomendamos que haya permisividad o alargar los límites, solo porque un niño no piense lógicamente. Las reglas relativas al respeto y la conducta no deben ser negociables. Deben ser las reglas de la casa, las normas que se establezcan en casa deben ser ejecutadas, ¿no? Porque ya están establecidas por ustedes. Ahora, cualquier conducta que se considere inadecuada en la familia, como faltar al respeto, hacerle daño a alguien o tirar las cosas, debe ser considerada prohibida, incluso en momentos de emociones intensas, porque a veces los niños patalean y golpean o están a punto de golpear a otras personas. Entonces eso no está permitido. Puede que sea necesario interrumpir una conducta destructiva y apartar al niño de la situación antes de empezar a conectar y redirigir, ¿no? Entonces eso sí es sumamente importante. Miren cómo en lugar de enfurecer al cerebro superior, lo vamos a activar. Miren este ejemplo. El libro de Daniel Siegel que les hablo es muy interesante, tiene imágenes muy didácticas que ayudan a reconocer esta estrategia del conectar y redirigir y de los cerebros, ¿no? El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el cerebro superior y el cerebro inferior. De manera muy didáctica, va dirigida a los padres. Así que les pido que
que lo lean porque es muy bueno el texto. Mírenme, en lugar de enfurecer al cerebro superior, la niña le dice, te odio mamá, y la mamá le responde, no está bien decir eso, no quiero que vuelvas a hablar así. Y es normalmente lo que decimos cuando nuestros hijos por la cólera o por los gritos o por la ira, perdón, gritan, ¿no? Y dicen palabras hirientes. En vez de eso, invirtamos la situación y activemos el cerebro superior. Te odio, mamá. ¿Es porque no te he comprado el collar? Sí, te odio. Vaya. Sí que estás enfadada. Sí, eres muy mala. Ese collar no está en venta. No pasa nada si quieres seguir disgustada. Mire, validas la emoción que tiene en ese momento. Pero si lo prefieres, podemos buscar soluciones al problema y pensar en otras posibilidades. Y es genial porque la respuesta uno establece la situación, reconoce que está molesta, valida la emoción, ¿no? Y le da a elegir, ¿no? Le acepta la emoción. No pasa nada si estás disgustada, pero si lo prefieres, podemos buscar soluciones al problema y pensar en otras posibilidades. O sea, le da alternativas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Responde la niña. O algunos te pueden contestar, está bien. Después, mamá, pero ya al menos no sigue la situación complicada. Bien, les agradezco mucho las observaciones y los comentarios que me han hecho. Sigan escribiendo los papitos, esto me ayuda mucho a dar testimonio de lo que estamos trabajando y, y me da, y me da la confianza de que ustedes puedan estar aplicando a distintas estrategias, que puedan estar escuchando el audio y puedan estarlo aplicando con sus pequeños. Les voy a mandar en el correo la fecha que tenemos para encontrarnos, ¿sí? La fecha que nos han propuesto para podernos ver. Observen el correo y por favor espero contar con su presencia. Un abrazo muy fuerte. Gracias.